Muy buenas noches a todos. Somos el grupo 2 del curso de Alimentación y Nutrición. El día de hoy realizaremos una entrevista a una nutricionista muy exitosa, especializada en la parte clínica. Antes de comenzar, presentaré a los integrantes del grupo, los cuales son Anaís Guapaya, Valdemar Cardoso, Ani Crisande y quien les habla, Adriana Zapata. El día de hoy entrevistaremos a la licenciada Flor Gisela Flores Velázquez, licenciada en Nutrición Humana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente está maestrando en Gestión y Docencia de la Alimentación y Nutrición por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, con estudios en nutrición clínica, área en la que ha desarrollado experiencia en el sector público como en el privado, así como en la atención de consultoría especializada a pacientes oncológicos. Cuenta con formación en el manejo de pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el NELIMEN, donde realizó una pasantía de nutrición oncológica en la Unidad Funcional de Nutrición, incluyendo la Unidad de Soporte Metabólico Nutricional, donde actualmente se viene desempeñando. Y bueno, antes que nada decirle que es un gusto y un honor contar con su presencia el día de hoy para la entrevista y agradecerle por el tiempo que nos está brindando. Gracias a ustedes por contactarse conmigo. Y nada, están empezando sus estudios y espero que un poco los pueda orientar o les pueda dar las ideas para que vayan guiándose en su formación. Yo me desempeño en el área clínica, así es que cualquier pregunta que venga por ahí, les voy a poder responder y de repente me explayo un poquito. Pero nada, con gusto. Muchas gracias, licenciada. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Por qué eligió estudiar la carrera de nutrición? Yo postulé a una carrera que en realidad no me gustaba. Y en ese momento, cuando no ingreso, digo, no tengo que revisar bien. Y pues llegó a mis manos una revista de orientación vocacional donde le hacían una entrevista a la nutricionista de la selección de fútbol. Y se explayó tanto y fue una entrevista tan bonita y tan profunda que me hicieron sobre su desempeño y cómo ella veía esta parte de su actividad. Y después de terminar de leer ese artículo, yo dije, esa es mi carrera, nutrición. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta sería, ¿y cómo decidió escoger esa área de la nutrición en la que usted hoy labora y cuáles son las funciones que usted realiza en esa área? Tomo un diplomado de nutrición clínica, entonces ya como para ir cerrando mis ciclos, nada, dije, esto es. Y cerré y llegué ahí y una vez que estuve con esto, me apasioné más y lo que empecé a ver fue a buscar opciones relacionadas a esto, ¿no? Nutrición clínica. Y entré a trabajar a la clínica angloamericana, que fue la primera oportunidad laboral en la que entré, con una super jefa, ¿no? Super jefa, porque es importante siempre dar apertura cuando tú eres nueva en algún lugar, ¿no? Porque la experiencia no la traes completa, pero estás formándote y eso es importante. Fue el punto de partida para seguir formándome en esta parte de la clínica de la que ya no me he despegado y no me he salido. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cuál ha sido una de sus experiencias o proyectos más importantes como nutricionista? Era un paciente del área de cirugía de cabeza y cuello. Entonces, este paciente creo que no estaba tolerando o habían encontrado que el paciente lo habían operado y tenía muchos drenes en la parte cervical y estaba haciendo una fístula con gasto quiloso, o sea, drenaba quilo, ¿no? Que es una sustancia lechosa de uno de sus drenes. Entonces llaman a la nutricionista, le dice, nutrición, ¿dónde está nutrición? Y es que quien estaba ahí pasando era mi colega de la unidad funcional de nutrición, que ellos son los que están viendo más la alimentación por vía oral, las comidas, las dietas. Y entonces, y pues yo estaba pasando y me dice, Flor, están llamando al paciente por el paciente que tiene sonda.
Entonces estaban todos reunidos ahí. Estaba el médico principal, estaban todos los residentes y estaban discutiendo el caso, ¿no? Y me llama y me dice, sí, aquí te están buscando. Entro, estaban todos. Me dice, queremos saber qué le están dando al paciente porque está con una fístula quilosa y cómo podemos manejarlo. Pues yo ya conocí a mi paciente. Entonces le digo, sí, bueno, el día de ayer empezó con el gasto quiloso y lo que estamos manejando actualmente con el paciente son dos propuestas que van a depender mucho de la decisión que tomen ahora. O le cambiamos la fórmula que tiene actualmente estado con triglicéridos de cadena larga, tendríamos que cambiarlos a cadena media por lo menos, o simplemente empieza con NPT para evitar que siga drenando gasto quiloso, porque eso aumenta el volumen de los drenes. Ya tenemos esas dos propuestas, pero va a depender mucho de cuál es el plan que ustedes tienen también dentro del manejo. Entonces, pero ya lo estamos mapeando dentro de esas dos propuestas. Va a depender mucho de lo que decidan ustedes y de que tenga el dispositivo para si va a empezar NPT. Entonces, dijeron ya, empezaron a discutir qué iban a hacer con el paciente. Entonces, en ese momento dijeron ya, van a ponerle el catéter, pero mientras demoran en poner el catéter, porque va a ser hoy día, vamos a empezar a darle entonces la nutrición con la fórmula que está mencionando para que empiece a bajar por lo menos y vemos cómo va ese gasto durante estos días. Entonces ya tú sabías pues, de tu paciente. O sea, si yo no sé de mi paciente y no sé qué es una fístula quilosa y no sé por qué drena gasto lechoso, pues me va a quedar en el aire y le voy a decir, nada, estoy dándole todo, está bien. No puede ser, porque tú tienes que sustentar, ¿no? Y hay quienes dicen, no, NPT no queremos NPT. Entonces tienes que darle las propuestas, pero diciéndole cuál es el pro y el contra de lo que ellos quieren también. Entonces, eso es bastante importante, porque si tú te quedas callado, es porque uno, no sabes, o simplemente pues no quieres participar de la visita, pues pierdes tu espacio. Entonces tú no puedes perder esa oportunidad. Es una oportunidad en la que tienes que demostrar, ¿no? Demostrar que por qué estás en ese hospital, por qué estás en esa posición, ¿no? Entonces esas oportunidades no se dejan pasar. Experiencia muy, muy, muy bonita que me marcó, porque desde ahí me doy cuenta de que a veces nosotros, los nutricionistas, eh, eh, podemos intervenir, pero a veces muchos están de repente, o muchos profesionales, eh, como que no están o sea, no están totalmente convencidos de lo que somos capaces de hacer nosotros o de cuán importante es la intervención que tenemos nosotros, ¿no? Entonces eso es importante. Nosotros mismos tenemos que valorar lo que hacemos y demostrar lo que hacemos. La siguiente pregunta sería, ¿qué cualidades o características debe tener un nutricionista para ser exitoso de acuerdo a lo que usted considera? Lo primero es tener mucha pasión por lo que haces. Si tú no tienes pasión, le vas a encontrar muchos peros y muchos obstáculos a lo que de repente ni siquiera es obstáculo, sino que puede ser de repente una ventaja para ti. Entonces, mucha pasión en lo que hago. Siempre, siempre, siempre. Desde la posición más sencilla en la que te encuentres o la más básica, siempre encuentres la pasión porque vas a descubrir más cosas. Desde que eres estudiante, si tú desarrollas la pasión, vas a lograr más, vas a ver un mundo diferente en tu formación. Y entonces eso es importante. Y lo otro es ser muy curiosos. Hay que ser muy curiosos, porque la curiosidad te va a llevar a más, ¿no? Te vas a preguntar por qué y por qué pasa, y pero ¿de dónde viene esto? Vas a buscar la manera de responderte y eso te ayuda, ¿no? Te ayuda. Gracias, y sí, concuerdo con que cuando alguien lo hace con pasión se nota. Ahora, prosiguiendo con la siguiente pregunta, que quizás va de la mano con lo que ha respondido, ¿qué recomendaciones brindaría para los futuros nutricionistas como nosotros? Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que hacerlo. No somos más ni menos que otros profesionales de la salud. Y nosotros tenemos que estar siempre buscando estar acá, no buscando ser simplemente la compañía simplemente, ay, no, hacer por hacer las cosas. Tenemos que estar siempre buscar ahí, estar adelante, ¿no? Liderar nuestro campo. Pero hay que siempre buscar ser referencia. Si tú quieres ser referencia en algo, tienes que hacer las cosas bien. Y eso viene desde el inicio. Los cursos de formación en la universidad son vitales, chicos. Aprovechen siempre esos cursos porque van a ser
su punto de partida para todo lo que ustedes después, cuando viene, ¿no? El ejercicio profesional, quieran recordar, ¿no? Queremos hacerle la última pregunta como grupo que hemos formulado ante usted. Usted en el área donde está trabajando actualmente, ¿cómo, cómo aborda esos desafíos con los pacientes oncológicos? Por ejemplo, la pérdida de apetito, las náuseas, problemas en la digestión, problemas metabólicos. ¿Cómo aborda usted como nutricionista? Entonces, lo primero que tienes que hacer, primero es, ok, un paciente, la persona que viene con estas molestias, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué diagnóstico tiene? Porque es diferente tener un paciente con una neoplasia hematológica, una neoplasia de repente de un tumor en tubo gastrointestinal, o de repente en cabeza y cuello, o de repente una neoplasia en el de mamas. Es diferente. Entonces tienes que saber cuál es el diagnóstico. Si tú sabes cuál es el diagnóstico, tú vas a diferenciar, ok, ¿qué está implicado? ¿El tubo gastrointestinal o es una neoplasia hematológica? ¿Cuál es el tratamiento? Tienes que saber el tratamiento. ¿Qué tratamientos de línea tiene? ¿Cuál es el tratamiento que está recibiendo? ¿Está en prequirúrgicos? ¿Está en prequimio? ¿Está recibiendo quimio? Porque los tratamientos pueden tener un impacto en este tipo de sintomatologías. Entonces, pero sin tener tratamiento, también el paciente tiene sintomatología muchas veces. Un paciente que tiene un tumor en el estómago tiene sintomatologías antes de recibir tratamiento. Un paciente que tiene leucemia de repente no tiene sintomatología hasta que reciba el tratamiento. Entonces hay que saber del tratamiento, en qué momento se encuentra, ¿no? Y luego cuando está con el tratamiento, ¿qué está recibiendo? Porque hay medicación también que tiene impacto, que hace que esa sintomatología de intolerancia gastrointestinal se intensifique. Entonces hay que saber también esta parte de, ok, ¿qué está recibiendo en tratamiento? ¿Cómo es su esquema? ¿O está recibiendo algún medicamento que está acentuando esta intolerancia? De repente recibe tramadol, se estriñe y está con náuseas, ¿no? Por el medicamento del dolor, ¿no? Está recibiendo quimioterapia, ok, yo sé que la quimioterapia, dependiendo del esquema, hay semanas en las que tengo que cuidarlo más y semanas en las que lo puedo liberar, semanas en las que va a sentir esa sintomatología y yo tengo que prepararlo al paciente, porque le tengo que decir, mira, estás recibiendo este esquema, en este lapso de tiempo vas a sentir todo esto, lo preparo. Y en esta semana, lo importante es que no aumente la sintomatología, lo vas a sentir. De esta semana a esta semana, lo que va a suceder es que ya no vas a sentirlo, tenemos que aprovechar para reforzarte. Ahí es tu oportunidad. Entonces lo vas familiarizando y entiende. Y tampoco le voy a decir, no vas a sentir nada. No, sí vas a sentir la sintomatología, pero hay que educarlo y hay que guiarlo, acompañarlo para que esto no sea tan severo. Bueno, gracias, licenciada, por su disponibilidad de tiempo para poder realizar esta entrevista. Agradecemos que haya podido compartir sus vivencias, experiencias, recomendaciones y también por educarnos más sobre la nutrición desde su perspectiva. Y bueno, esperamos encontrarnos presencialmente con usted en algún momento como colegas. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por contactarse. De repente los tiempos a veces nos juegan un poquito en contra, pero nada, yo gustosa siempre. Y el área clínica, como todas las áreas, ¿no? De la nutrición, siempre requiere profesionales apasionados, apasionados por lo que hacen, apasionados por querer aprender más, ¿no? Por querer hacer que este mundo de la nutrición cada día esté ahí en vanguardia. Eso es lo que quiere, ¿no? En realidad la carrera. Y nada, si yo puedo contribuir, bienvenido sea. Gracias a ustedes. Muchas gracias y ya nos veremos más adelante.